Multicanal Radio os trae El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y David Díaz Cabo, vuestra hora de historia militar y geoestrategia. Buenas tardes, amigos del Cuartelero, bienvenidos de nuevo a otro nuevo programa aquí en Multicanal Radio. Todas las tardes a las 4 de la tarde en directo en la emisora y en YouTube. Y después, como siempre, nos tenéis en el mismo YouTube, en iVoox y Spotify para escucharnos en diferido. Recordar darle el me gusta, seguirnos, que eso siempre va a ayudar a la emisora a que continuemos con nuestros programas. Y como todas las tardes, pues está aquí conmigo el general Rossetti. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, David. Buenas tardes, amigos. Y vamos a estar a estar en las últimas noticias, en lo que es la actualidad de Ucrania, Trump, Putin, Europa, von der Leyen. Vamos a hablar un poco de lo último, cómo se ha ido desarrollando la situación. Los programas anteriores hemos estado tratando todo el tema de la defensa europea, un poco la historia de cómo comenzó la defensa europea, cómo se puede organizar sin la OTAN, y hoy llegamos al punto donde Trump llega al poder. Teníamos la guerra de Ucrania desatada desde el 2022, 2014 es el comienzo real, pero bueno, lo que es la guerra convencional más dura desde el 2022 con la invasión de Rusia de Ucrania, y nos llega Trump al poder. Hasta ese momento, pues la guerra iba yendo con sus más y sus menos, con el apoyo de Biden renqueante, a veces más potente, a veces menos, pero llega Trump y parece que da un golpe en la mesa. Su propuesta es que va a acabar con la guerra, lo hemos comentado en más programas, su idea es centrarse en China. La ventaja que tiene Trump es que no suele engañar. Lo que nos puede gustar más o menos, pero el hombre es, como se decía en mi casa, un bocazas, y él directamente lo que él piensa lo dice. Hay que reconocerle que eso es una ventaja para los que lo escuchamos, quizá no tanto para los que negocian con él, o que no le suponga el ventaja porque ya saben las cartas. Él muestra bastante claramente sus propias cartas. Y llega a la presidencia en Estados Unidos y en un principio quiere buscar lo que él le llama la paz entre Ucrania y Rusia para acabar con esa guerra y centrarse en, que lo hemos comentado más veces, donde él ve el interés de los Estados Unidos, que sería en el Índico. Lo hemos hablado, y China como su competidor, adversario, enemigo principal, y quiere pues cerrar el conflicto en Europa. Con mayor o menor acierto. Ahora lo iremos comentando. Mi general, vamos a empezar un poco por Trump. ¿Cómo ve la llegada de Trump, sobre todo en el tema de Ucrania? Esas propuestas que ha realizado, esas negociaciones que muchos podemos llamarles, a veces no son negociaciones de paz, sino negociaciones de capitulación, como las hemos ido viendo. ¿Cómo ve usted la llegada de Trump y cómo ha movido el tablero? Bueno, pues Donald Trump, lo que no se puede decir es que haya engañado a nadie, porque ya se veía por dónde venía. Su primera presidencia, pues había sido una presidencia apoyada en un equipo de profesionales que no todos eran de la misma línea que él. Sí, pues, sin duda, pues lo sería porque si no hubieran formado parte de su equipo, ¿no? Pero traían ideas que venían más de atrás, ¿no? O sea, y él, pues, se apoyó en ellos, ¿no? Porque eh, era lo que tenía y con lo que podía contar, ¿no? Pero, pero en esta segunda presidencia, el equipo que ha traído es totalmente diferente. Pues son personas que no tienen una
o sea, que no traen nada de una carrera anterior o traen muy poco, ¿no? Con lo cual están totalmente en la línea MAGA. O sea, ahí lo tienen, Make America Great Sí. Again. O sea Sí, que hay mucha gente que no sabe lo de los MAGA qué significa. Es el acrónimo de lo que lleva este señor puesto ahí en la gorra. ahí la gorra, ya sabe lo que es. Esto por una parte, ¿no? En cuanto a los nombramientos que hizo, ¿no? Que ya los comentamos, ¿no? Ya Sí, hace tiempo los hemos venido comentando y no los vamos a repetir, ¿no? Pero entre ellos, pues hay que destacar principalmente, ¿no? Por realmente las intervenciones que está teniendo al vicepresidente Vance. El, el, la vicepresidencia en Estados Unidos no es un cargo tan importante. Lo más importante que hace, sí, es muy importante sin duda, ¿no? mm, Aparte de su función de speaker en la Cámara y tal, ¿no? Pero está preparado para suceder al presidente, pues, lo mm, cual pues significa mucho, sin duda, ¿no? Y además, pues lo hemos visto funcionar, por ejemplo, sí, con Gerald Ford, cuando le sucedió a Nixon y ha habido más casos, ¿no? Pero, pero por lo demás, pues mientras tanto, pues es como una autoridad que está ahí en reserva y no destaca mucho. Sin embargo, esto del vicepresidente Vance está teniendo pues no sé, unas actuaciones muy relevantes, ¿no? Y una de ellas ha sido precisamente en la conferencia de Múnich, que ya en sí, la del año pasado, 2024, ya como senador, ya tuvo una intervención que fue muy sonada, ¿no? Y donde dijo lo que dijo aquello de que, bueno, esto, sí, Putin no es una amenaza, no es una amenaza existencial, fueron sus palabras, ¿no? Para Europa, pero si lo fuese, ustedes han hecho muy poco para afrontarlo. mm, No sé que no se puede decir, no dijo que Estados Unidos no puede ocuparse de la seguridad de Europa, que no puede recaer porque tiene más cosas que hacer en el mundo y hasta Estados sí, Unidos tiene limitaciones. Bueno, esto ya lo dijo en el año 24. En el año 25, pues volvió a la conferencia de Múnich y ahí pues hizo el famoso discurso que dejó perplejo a todo el mundo y la verdad es que tampoco sé muy bien por qué, sí, porque ya estaba anunciado. Se vino a decir lo mismo que había dicho, pero diciendo, bueno, yo les anuncié el fin del mundo y ahora resulta que ha llegado, ¿no? mm, Bueno, esta es la primera figura que hay que destacar dentro de la administración, la nueva administración sí, Trump, en la segunda. La otra figura que yo destacaría es la de Marco Rubio. sí, Marco Rubio es el secretario de Estado que ha nombrado, es de origen cubano, lo cual también es sorprendente, bueno, esto puede ser no precisamente castrista, o sea, mm, es del exilio, es la típica figura del exilio cubano, y por tanto tiene muy claro pues toda la cuestión de Cuba, pero además pertenece pues a esa gran minoría hispana de Estados Unidos que se está arraigando, ¿no? Allí y que llegará pues como han dicho pues algunos analistas, ¿no? mm, Hacer de Estados Unidos pues una nación mestiza, ¿eh? sí, Y bueno, pues son personas que apuntan hacia el futuro. El vicepresidente Vance, hay que destacar de él otro aspecto importante y es que es católico, es un católico converso. Claro, esto también sí, es decir mucho. ¿Por qué? Pues porque ahí hay una fijación, digamos, de carácter moral en lo que son las batallas culturales, ¿no? Que tiene peso y ascendiente dentro de toda esa mentalidad maga. Esto no quiere decir, ¿no? Que el presidente Trump sea precisamente, pues no sé, pues un personaje imbuido de una idea religiosa, pero sí es cierto que son personas que tienen una impronta moral, una tendencia a llevar las cosas, ¿no? Por un camino de unos principios, pero ahora veremos sí, cuáles son esos principios, ¿no? sí, La tercera figura importante no pertenece a la administración,
bueno, importantes hay más, ¿no? Pues, Sí. no, también lo es el secretario de Defensa o la directora de Seguridad, ¿no? Pero por su importancia, por su trascendencia, porque es un poco contrafigura de Marco Rubio, del secretario de Estado, es Elon Musk. Mm. Y Elon Musk es un magnate, verdaderamente como lo es el mismo presidente, ¿no? Y no hace falta decir quién es, porque todos lo conocemos más que de sobra. No ha podido tener ningún cargo en particular. Hay algo también que hay que destacar, que a pesar de toda la ambición que pueda tener Elon Musk, no es nacido en Estados Unidos y por tanto no puede aspirar a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Quien sí puede aspirar a la presidencia de Estados Unidos es el vicepresidente, Sí. Vance, y dada la edad, dada la edad y de una limitación constitucional, la famosa enmienda 22, ¿no? De la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Que impide pues un tercer mandato, ¿eh? Bueno, ahí no sabemos muy bien cómo podría ser interpretado eso en su momento por el Tribunal Supremo, si esos dos mandatos pues serían consecutivos o tendría que ser simplemente un tercer mandato, sería posible si no fuese consecutivo, ¿no? Mm. Pero en todo caso, dada la edad también del presidente, pues parece normal que pueda ser Vance, su sucesor, o incluso Donald Trump Jr., ¿eh? Sí. Que también ahí apunta, ¿no? O sea que digamos que el Partido Republicano ha sido tomado de alguna manera por la ideología MAGA, que es una Sí. ideología muy distinta. En Estados Unidos, los dos partidos, ¿no? El Partido Republicano y el Partido Demócrata, verdaderamente son máquinas electorales y no corresponden exactamente a lo que es uno de los partidos aquí en Europa, lo que estamos acostumbrados a ver, porque un partido es una agrupación que tiene un soporte ideológico pues definido, y aunque pueda haber corrientes, esas corrientes no son muy bien aceptadas, ¿no? De alguna forma se consideran casi disidencias, ¿no? En Estados Unidos los partidos son máquinas electorales, pero dentro de ellos hay corrientes, ¿no? Hay corrientes pues muy claras, pero a la hora de conseguir el poder, pues van todos a una, ¿no? Lo que significa que, claro, como allí hay unas primarias, también esa es la razón de que las primarias sean verdaderas primarias, pues ahí es donde se va decantando la línea que va a dominar en ese partido. Y la línea que ha dominado el Partido Republicano, ha sido la de Donald Trump, que es una línea que de alguna forma, pues diríamos que es populista, pero veremos un Sí. poco qué, qué más puede significar eso, ¿no? La línea tradicional, que diríamos que es la línea liberal, liberal conservadora, dentro de lo que en Francia llamarían orleanismo, ¿no? O Mm. sea bueno, pues esta línea que es la de Ronald Reagan, o representada incluso por el Partido Conservador Mm. esto británico, ¿no? En la actualidad, ella, pues desde el tiempo de Margaret Thatcher y tal, ¿no? Pues esta línea ha retrocedido y son los que llaman, pues, de alguna forma, republicanos solo de nombre, Mm. como diciendo, bueno, estos están más cerca del establishment, del establishment del Partido Demócrata, ¿no? Sí. Bueno, ¿en qué consiste esto de MAGA? Porque esto tiene particular trascendencia en el posicionamiento internacional, ¿no? De la nueva administración americana. Pues Donald Trump ha sabido conectar con digamos, el desencanto de muchos americanos, ¿no? No todos procedentes, digamos, de la derecha, o sea, las batallas culturales, ¿no? Esas batallas culturales, ¿no? Que tanta guerra, pues, vienen dando, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? O sea, que es un tema particularmente relevante y es casi pues, como una, la defensa de la vida es casi pues, como una prueba del algodón
que hay ahí, ¿no? De la pureza ideológica, en un momento dado, ¿no? Y sí, esto es un componente, claro, o sea, ese componente que decimos que tiene, no sé, una impronta moral, que está ahí todo el tema de las materias culturales, ¿no? Pero no solamente es eso, es que los americanos tienen mucha gente que tiene conciencia de haber sido perjudicado por la decadencia económica de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y hay muchos patriotas americanos que han visto, pues, no sé, en las últimas actuaciones internacionales, por ejemplo, la misma caída de la misma salida de Afganistán, con la administración demócrata, ¿no? Que Estados Unidos pues está perdiendo su posición en el mundo. Entonces, toda esta masa, digamos, de descontento social que hay, es la que ha sabido capitalizar Donald Trump con un mensaje, ese mensaje tan sencillo de Make America Great Again, o sea, o America First, que ya decía Sí. en la primera presidencia, ¿no? Es decir, vamos a hacer que América sea de nuevo pues una potencia indiscutida, ¿no? Pero la diferencia, y esa es la diferencia que hay que señalar con esta administración en relación con la administración Biden, ¿no? Incluso, ¿no? Es que América quiere ser grande con Donald Trump, y quiere ser primero, pero sin ninguna concesión, digamos, ¿no? A un orden internacional Mm, que tendría que mantener como gendarme. Es decir, no le importa tanto el orden mundial, mm. ¿no? Como que el orden mundial que haya sea favorable a Estados Unidos. Sí, más bien, mi general se podría decir, ellos quieren ser los líderes, pero sin sufrir ninguna de los inconvenientes que tiene ser un líder. Porque, Claro. claro, y claro, eso es una opción un poco discutible que quizá no le salga bien el plan. Si uno quiere ser líder, tiene que no puedes ir a la suma cero. Yo lo gano todo, vosotros sois súbditos o Pero es que, siervos. esa idea de suma cero Sí, es la que subyace ahí en sí, todos los términos, ¿no? ahí Entonces, está. hay que retroceder un poco, hay que mirar un poco hacia atrás, ¿no? Sí, Por aquello que decía Mark Twain, ¿no? De que la historia no se repite, pero rima. O sea, claro, en rima quiere decir pues, que hay episodios de la historia que son, en fin, que son muy que semejantes se parecen mucho. a los que estamos viviendo, ¿no? En cada momento, ¿no? Y es verdad cuando se dice, pues, que esto, que hay bueno, Estados Unidos, una potencia capitalista, que lo ha sido siempre, ha sido, pues, digamos, el núcleo, la cabeza del mundo capitalista, con los tres polos, ¿no? Esto que han sido, pues, en Europa Occidental, pues, Japón y Estados Unidos. Así fue durante toda la Guerra Fría, y así eso fue lo que se transmitió, pues, al periodo posterior, cuando se creía que la historia había terminado, ¿no? Pero claro, sí, Estados Unidos es un país, ¿no? Que ahora con Donald Trump muy preocupado por la economía, pero no exactamente es el mismo tipo de capitalismo que estamos acostumbrados a ver. No es ese capitalismo que ha dado lugar, pues, a la globalización, un capitalismo de orden liberal, ¿no? Que lo que pretende precisamente es derribar, pues, todas las barreras al comercio, ¿no? Y que fluya de una forma natural, y que se apoye, digamos, en un orden mundial basado en reglas, pero una gobernanza mundial, Mm. realmente, porque, garantizada, pues, hasta ahora por Estados Unidos, ¿no? Ahora, la visión de la administración americana
es una visión que diríamos mercantilista, ¿no? Sí. El mercantilismo es una visión que viene, pues, no sé, pues, del siglo XVIII, incluso de épocas anteriores que se ha manifestado ahí, que lo que trata es de proteger la propia economía de la competencia de las demás. O sea, se ve en otros núcleos nacionales, ¿no? Otros polos económicos, pues una amenaza que hay que contrarrestar porque detrae riqueza a tu propio Sí. país. Entonces lo que hace es que estableces una barrera, es decir, Mm. proteges tu economía, ¿no? Y el orden global, pues ese orden económico, pues se rompe, se cuartea, Sí. se fracciona en varias partes, ¿no? En general, también podría ser, lo último que estamos viendo de Trump, una especie de un neocolonialismo nuevo. Quieren usar a los demás para detraer sus riquezas y él no dar nada allí. Una especie de no dar ningún beneficio al país del que piensa extraer. No hablo de Ucrania, hablo en general porque parece que es la política que él tiene. Sí, no, efectivamente, efectivamente, pero es que esto, para comprenderlo, ya digo que lo que hay que hacer es mirar un poco la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasó. Hay quien dice cuando ve pues toda esta inestabilidad, pues, bueno, no es más que inestabilidad, es el peligro, vamos a decir, ¿no? De esto, Putin pues amenaza con el empleo de armas nucleares, ¿no? Pues la gente pues corre pues a esto a comprar un kit de supervivencia, como estamos viendo, ¿no? Y entonces es que ha venido una nueva guerra fría y tal, ¿no? Eh, Esto no es una guerra fría, no es una guerra fría porque la guerra fría fue lo que fue. O sea, la guerra fría Sí. fue la no guerra. Es decir, la guerra se hizo no solamente impensable por el intercambio de armas nucleares, que al final pues, destruía el mundo Sí. y sin beneficio para nadie en particular, sino también era innecesaria. Era un conflicto ideológico entre quienes pensaban que el destino de la humanidad eh, eh, corría paralelo a la libertad y a la democracia liberal, ¿no? que, que era pues todo el mundo occidental, dependiente del comercio Mm. y liderado por Estados Unidos, y los que pensaban que el destino de la humanidad era el socialismo real, Sí. toda esa parte del mundo liderada por la Unión Soviética. Verdaderamente, o sea, los soviéticos, aquellos, en fin, aquellos dirigentes históricos, pues como Stalin o después Khrushchev y demás, Mm. bueno, se ve como seres malvados y tal, ¿no? Y sí, bueno, no, desde luego santos no eran. Mm. Pero precisamente, ¿no? Pero sí es cierto que ellos creían firmemente, y hasta el mismo Gorbachev, en las posibilidades del socialismo. Decía, Sí. bueno, Khrushchev esto creyó que en 15 años podrían superar en renta a Estados Unidos. Sí. Creían ello de la dictadura del proletariado como una situación transitoria. Claro, mientras tanto, pues era una dictadura y bueno, se llevaba por delante quien hiciera falta, ¿no? Pero era la visión que tenían. Ese conflicto ideológico, como pensaban que se resolvería de una forma natural, porque se acabarían por imponer como la lógica de su propio sistema, pues entonces realmente las armas nucleares, ¿no? Pues lo que eran, o sea, todo ese poder militar era un escudo con el que se protegía la Unión Soviética de aquello. Y mientras que por parte occidental pues son exactamente lo contrario y también se utilizaba como un medio de protección. Entonces, ¿qué era lo que había? Había estabilidad. ¿Que había peligro? Claro que había peligro, había unos arsenales nucleares que eran muy Sí. peligrosos, pero sí, la situación era muy estable, ¿no? Bueno, pues esto no es lo que tenemos ahora. Mm. ¿A qué se parece esto más bien? Pues se parece a la paz armada. La paz armada es un periodo que empieza en 1870 con la victoria, o sea, voy atrás, Sí. pero lo vamos a ver fácilmente, ¿no? ¿Qué ha habido hasta el momento? Hasta el momento pues ha habido un orden internacional, un orden europeo, que entonces Europa era el mundo que importaba, ¿no? Los demás pues eran zonas que estaban fuera, digamos, de la civilización, o al menos así se veían desde Europa, ¿no?
casi todos, ¿no? Salvo Japón, que se sí, había incorporado hacía poco, y luego pues Estados Unidos, que estaba en su propia singularidad en otro continente, ¿no? Pero aquello estaba apoyado en la estabilidad que daba pues el Congreso, la Europa de los Congresos. El Congreso de Viena pues, estableció pues, unas reglas y el sí, mundo gobernado, había una gobernanza europea basada pues, en la diplomacia y en las buenas relaciones y un orden económico liberal. Claro, Inglaterra, que era la potencia que había urdido todo aquello, era la paz británica, pues sabía que no podía, no tenía rival realmente en el comercio mundial, porque ya había hecho la revolución industrial y los sí, productos se imponían simplemente pues porque no había otros, porque tenían los mejores precios, entonces pues, no tenía nada que temer. Aquello se rompió cuando empezaron a surgir otros núcleos de poder que podían ya competir con esto, con Inglaterra. Inglaterra se protegió. Y ese es un movimiento que se está repitiendo en este sentido. Es sí, decir, cuando ya la Alemania unificada, después de la guerra franco-prusiana, pues empezó con Bismarck a crecer hacia adentro, crecer por dentro significa crecer económicamente. sí, La Alemania de Bismarck no era expansiva, ¿eh? O sea, el expansionismo alemán vendría después, ¿no? Pero no era expansiva territorialmente porque se consideraba pues una potencia saturada, decían, saciada. O sea, sí, tenía lo necesario, y lo que estaba haciendo era desarrollar su renta, su PIB, digamos, y tal, ¿no? Para competir con Inglaterra. Entonces, claro, se imponían esas normas proteccionistas para impedir ser desplazados del mercado y con lo cual el comercio se tenía que limitar, claro, porque esas barreras proteccionistas eran recíprocas, ¿no? Pues establecieron aranceles y tal, ¿no? A zonas menores. Es decir, el comercio se fraccionó y se fraccionó dentro de áreas de influencia. Y esas áreas de influencia eran estos regiones del mundo de las que se tenían que obtener recursos para poder alimentar la industria claro, y colocar los productos en esas áreas, ¿no? Entonces, estos fueron los imperios coloniales del 19, a partir del reparto de África, de la conferencia de Berlín en 1880, ¿no? Y luego, pues, una serie de países, ¿no? De potencias de medianas y pequeñas que estaban asociadas de alguna forma a uno de esos polos, ¿no? Claro, lo que ocurrió es que hubo que establecer alianzas militares para protegerse físicamente, ¿no? De las presiones bélicas por parte de otros polos de poder y esas alianzas militares, ¿no? Que ya pues en el siglo XX pues habían llegado a ser pues lo que era la triple alianza, los sí, imperios centrales, ¿no? Que estaban, digamos, asociados, ¿no? Dentro de ese, o sea, cada uno tenía su propia influencia imperial, ¿eh? Pues también ya Alemania se había vuelto expansiva porque también quería su imperio, sí, ¿eh? Y de hecho empezó a hacérselo en África, con lo cual competía en la mar también con Inglaterra. Entonces, claro, ya estamos viendo que la guerra sí, asoma, va siendo una posibilidad. Es decir, que la y llamada paz armada, se llama armada porque por la carrera de armamentos que sí, introdujo, ¿no? ¿Eh? Esto y era paz porque no había, digamos, una gran guerra, pero sí había la amenaza de guerra y guerras menores. Es decir, que sí, así como la Guerra Fría es la no guerra, pues la paz armada son paradojas, ¿no? La paz sí, armada pues, es la no paz. ¿eh? Y, sí, y y, y, por- acabó en la y Primera acabó Guerra en la Mundial. Primera Guerra Mundial. Acabó en la Primera Guerra Mundial. Bueno, estos son los riesgos que tiene pues, un sistema como este, proteccionista, Sí, mercantilista, que margina, digamos, a esto, al comercio, pues mm, como un medio moderador de las relaciones internacionales, ¿no? Y es en lo que está Estados Unidos. Bueno, a esto ya empezamos a encontrarle sentido a sí, la cuestión de los aranceles, mm, que es uno de los grandes temas de la administración
de Estados Unidos, ¿no? De la nueva administración. El, hay dos factores que hay que tener en cuenta ahí, que son los factores que llaman arancelarios, bueno, factores arancelarios y factores Sí, monetarios, ¿no? La cuestión monetaria también tiene mucha influencia, que no nos vamos a meter por ahora en más líos de esto de orden económico, que ni es nuestra no, porque vamos a pasarnos a Ucrania dentro ni de es un nuestro minuto, mi interés. general. Pero sí hay que entender una cosa. Vamos a ver. El dólar es moneda de reserva mundial y tiene una importancia estratégica muy grande, porque como los pagos internacionales se nominan en dólares, claro, hay que tener dólares para poder esto afrontarlos. Claro, esos dólares, ¿de dónde salen? Porque claro, al final están respaldados por la Reserva Federal, ¿eh? Pero a Estados Unidos le conviene que aunque todo el mundo tenga dólares, ¿no? Pues esto le conviene por un momento dado, puede utilizarlo como un medio de presión económica para hacer la guerra, digamos, de alguna manera, para obligar con sanciones económicas, como se hace con Rusia y tal, ¿no? ¿Eh? Esto impedir o romper su comercio internacional, su posición económica. Es decir, que es muy importante que el dólar se mantenga como moneda de reserva y moneda de confianza que todo el mundo quiere tener, ¿eh? Porque todo el mundo depende de alguna Sí, forma de Estados Unidos. Esta es la primera cuestión. Ahora, esto tiene otros inconvenientes, ¿no? Pero los inconvenientes que tiene es que en el intercambio comercial, la posición de Estados Unidos se resiente. O sea, sí, Estados Unidos es débil con respecto a los intercambios comerciales, por lo que su balanza es negativa, su balanza comercial. Es decir, importar, importar bienes es más barato para los americanos. O sea, entonces, los bienes extranjeros, ¿no? Que fluyen al mercado americano, pues lo que hacen es disuadir los americanos de comprar bienes producidos en Estados Unidos. Entonces la producción americana pues se viene abajo. Bueno, esto es uno de los factores, ¿no? Que ha hecho que Estados Unidos, si Estados Unidos quiere ser grande, pues tiene que producir. Y entonces ya estamos viendo un proteccionismo americano. Ese proteccionismo, ¿cómo lo resuelve de primera mano? Pues lo resuelve estableciendo aranceles. sí, El arancel, el arancel es una manera de conseguir equilibrar las relaciones comerciales y la posición industrial de Estados Unidos en relación sí, con los demás países, que además, si se ven amenazas en el extranjero, si se ve la posibilidad de una guerra, incluso pues una guerra con esto con China, que es la gran competidora, el hecho de que esté en sus manos, ¿no? La producción de bienes que son necesarios para defenderse, pues claro, es estar dándole una baza sí, positiva al enemigo potencial, razón de más para que se produzca ahí. Esto hay que tener en cuenta que el mundo, aunque sea muy competitivo, también es muy interdependiente de la globalización. claro. La globalización lo ha hecho muy interdependiente. Vemos lo que está pasando con la inteligencia artificial en las plataformas que hay, ¿no? Porque, claro, realmente todos dependemos de esto, porque hemos visto lo que ha pasado pues, entre Estados Unidos y China en Sí, relación con la inteligencia artificial, ¿no? Pasa con el mundo de los semiconductores, ¿no? Todos los equipos cibernéticos que tenemos dependen de semiconductores que se producen en Taiwán. Hemos visto a Estados Unidos que le dice a Taiwán, sí, que es un aliado, vamos a decir, ¿no? Tus fábricas te las vas a tener que traer aquí, ¿eh? mm, Porque no puedo dejarlos ahí, no puedo dejar de producir semiconductores, pero para producir semiconductores hacen falta, a su vez, minerales, en fin, metales, ¿no? sí. Que Pues, no están en Estados Unidos. que no están en Estados Unidos y las famosas tierras raras, que yo no sé muy Claro. bien
tampoco en qué consisten esas tierras raras, ¿no? Porque es muy importante precisamente para producir toda esta serie de elementos. ¿Y a qué nos lleva eso? Pues a ver dónde están y a querer controlar esos territorios. Ya tenemos Claro, ahí, que ya empiezan a armarse un poco las cosas. Hay sí, mercantilismo porque hay proteccionismo, sí. hay imperialismo también por las razones que hemos dicho, ¿no? Hay proteccionismos y hay pues esto, la carrera por los recursos, Claro, los recursos naturales necesarios para poder producir, ¿no? Pues eso es lo mismo que había en la paz armada y sí, sí. es a lo que estamos yendo, ¿no? O sea, el mundo, Estamos antes de 1400, de 1914, mi general, ahora mismo. claro, es un mundo multipolar, o sea que ya es un orden multipolar, ¿no? Sí, Que no es ya el orden bipolar de la Guerra Fría, donde hay no, esos dos polos, que eran los polos ideológicos, como decimos, ni es el mundo monopolar que vino cuando cayó la Unión Soviética y ya pues se quedó pues, lo que parecía que ha llegado al fin de la historia porque ya somos todos capitalistas y liberales, sí. ¿no? Se acabó lo que se daba, lo que dijo Fukuyama y tal, ¿no? Que después ha sido que no, ese orden era monopolar, ¿no? Mm. Ahora ya es un orden multipolar y por eso la conferencia de seguridad de Múnich, pues su agenda precisamente a lo que tendía era a, a estudiar en fin, la evolución del mundo hacia ese orden multipolar en el cual Estados Unidos ya no va a ser el único polo, sino que va a ser uno de los polos que va a competir con otros polos en defensa de sus propios intereses. Bueno, Mm. el competidor que hay clarísimo es China. China es una gran potencia, decimos que China no es una superpotencia porque Mm. todavía hay que imponer sus intereses a escala global por todos los medios. Si esto lo medimos en armas nucleares, ¿no? Pues en cabezas nucleares, pues no sé, China puede tener pues creo que son unas 600, ¿no? Sí, anda ¿No? 400 y pico, 500, Sí, cada día va subiendo alguna por más. ahí anda. Mientras ya son centenares, ¿no? Sí, El Reino Unido tiene unos 200 y pico, otras tantas, pues Francia, sí. China tiene más, pero también están los centenares y tal, ¿no? Mientras que Estados Unidos y Rusia, pues tienen unos arsenales que se miden en miles, ¿no? Sí, Miles de cabezas nucleares, ¿no? 2000 aproximado cada uno, 2000 poco. Claro, ya en la talla estratégica de Rusia, de todas formas, no se puede comparar con la de Estados Unidos, pero sí que tiene una gran herencia, digamos, de, Sí. de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, pues, pero sin embargo, China está creciendo muchísimo. La Marina china, pues una la Marina Mercante es la primera del mundo y la Armada ya por número de buques pues, compite con la Marina de Estados Unidos, ¿no? Y siendo pues una potencia que no es una potencia marítima totalmente, una Mm. potencia que está confinada, de alguna forma se asemeja en cierto modo a lo que era el imperio alemán, ¿eh? Sí, Pero que sí con una voluntad de salir armada tal como tenía el imperio alemán, ¿no? Mientras que la posición de Estados Unidos pues sería más, sí, en una escala mucho mayor, ¿no? Pero la de Gran Bretaña, ¿no? sí. Pues en relación con Alemania, ¿no? En relación con Europa, ¿no? Bueno, ahí hay una competencia que también la hemos analizado en otros programas entre estos dos, ¿no? Pero luego hay otros polos, ¿no? La visión de China, que es una visión en gran medida ideológica, pero muy interesada, como son todas las visiones ideológicas y tal, ¿no? Pues deja dividir el mundo en dos partes, ¿no? Es decir, el norte capitalista y lo que ellos llaman no el sur global, sino la mayoría mundial. Sí, Ahí es donde se ve la ideología. Dice, bueno, vosotros sois, aquí hay explotadores y explotados, ¿eh? La mayoría mundial, somos los proletarios del mundo, mm, entonces ellos se alistan como cabeza de los proletarios del mundo. O sea, no diríamos lo mismo de China, ¿no? sí, En términos reales si lo analizamos, pero sí es como lo están viendo, está queriendo acaudillar todo esto, ¿no? Pero claro, a su vez, dentro de todo ese sur global, que se le ha llamado también y tal, ¿no? El mundo de los BRICS, ¿eh? sí.
pues esto también van a su bola, porque la India pues, va claramente a su bola, va a contener a China, también en el Índico, del que se considera su océano, suyo propio. Y esto, Rusia, pues también forma un polo que aunque tiene esa amistad sin límites Hmm. con China, proclamada pues muy poquito antes, ¿no? Sí, de la agresión contra Ucrania, ¿no? Y luego, claro, pues hay otros menores, pues está Sudáfrica, pues sí, está Brasil y tal, ¿no? Pero bueno, tiene su propia asertividad, ¿no? sí, Tiene su propio sí, papel dentro de ese orden multipolar competitivo, ¿no? Que es sí, en lo que es en lo que estamos, ¿no? Bueno, pues ya ahí se ve entonces cuál es la razón por la que Estados Unidos quiere hacer ese giro, ese pivot, de Europa, del Atlántico al Pacífico. Eso quedó un poco contenido precisamente por la guerra de Ucrania, por la administración Biden, que había heredado aquello y tal, ¿no? Y es de lo que quiere salir Donald Trump. sí, Es decir, Donald Trump tiene que jugar su propia partida está en el Indo-Pacífico, en Asia-Pacífico, su gran rival es China, ahí es donde quiere concentrarse y para eso tiene que cerrar otros contenciosos en los hmm, que de alguna forma Estados Unidos estaba implicado, como es Oriente Medio, ¿eh? Donde su principal problema se llama Irán y su sí. principal valedor es Es Israel. Israel, Luego tiene el de Europa, donde su principal preocupación es Rusia, sí, porque en esa crisis, ¿no? Consecuencia pues, de una competición geopolítica heredada, ¿no? Pues el enfrentamiento no es entre Rusia y Ucrania, es entre Rusia y Estados Unidos, hmm, o sea, claramente, ¿no? Y entonces pues tiene que cerrar estas dos cosas y volcarse. Claro, necesita eh, a Rusia porque es aliada de Irán, con lo cual la tiene que tener en cuenta y necesita a Rusia porque tiene esa amistad sin límites con China con China. y la quiere capitalizar a su favor. Pues claramente su deducción, ¿cuál es? Pues mire, su deducción es, Europa es un problema de los europeos, yo aquí tengo un problema con un pequeño país molesto, ¿no? Que es Ucrania, que tiene esta estúpida guerra y tal, ¿no? Que tengo que cerrar para concertarme con esto, con Rusia y a ver qué le puedo dar, qué le puedo dar, a lo mejor si le doy algo en esto en Oriente Medio, pues igual también puedo salir de alguna manera beneficiado y tal, ¿no? Y consigo cebarlo y yo pues me salgo de aquí Sí, y dejo atrás pues una Ucrania que tendrá que hacer las paces, aunque no le convengan los términos, ¿no? Y a una Europa pues que desprecio. sí, Sí, es lo que ha venido a decir sí, Banks, porque tiene este lío en su continente y no ha hecho nada para evitarlo. O sea, hmm, por su decadencia moral y tal, sí, ¿no? Ese es el planteamiento de la administración americana. Y entonces, en todo eso, ¿qué queda? Pues queda un Israel que, que en el Oriente Medio, ¿no? Que tiene esas cartas, ¿no? Y tiene, digamos, su expectativa en los acuerdos de Abraham, que también fueron al que se han sumado ya sí, muchos países árabes, ¿no? Y tal, ¿no? Y esto bueno, puede mover a su favor a Estados Unidos gracias al lobby israelita en Estados Unidos, ¿no? Y siempre han ido juntos, ¿no? Por este camino. Y esto, y en Europa, pues en Europa, pues deja ahí a Estados Unidos con quien tiene alianza. Y ahora viene lo curioso de todo esto, ¿no? Dice, bueno, y lo curioso de todo esto es que en Groenlandia, o sea, estamos viendo que ese expansionismo, imperialismo, como sí,
llamar, ¿no? Dentro de esa visión mercantilista, ¿no? O sea, imperialista, ¿no? Nueva de Estados Unidos, pues Groenlandia es la muestra de eso. O sea, porque es que, claro, ya hemos pasado de, digamos, de una posición un tanto hipócrita y tal, ¿no? Al más puro cinismo. Es decir, Sí, Estados Unidos no, como si fuese en una diplomacia de cañoneras, solamente que en vez de cañoneras ha enviado a la familia del sí, vicepresidente sí, sí, a Groenlandia a decirle, bueno, vosotros sois aquí 50.000, estáis cerquita, y tal, ¿no? De aquí de América, y esto, pues, nos lo queremos quedar, pues, bueno, sí, sí, bueno, pero es que esto es de Dinamarca y Dinamarca es un país mm, aliado, me da igual. sí, sí, Bueno, Dinamarca es un país tan aliado de Estados Unidos, ¿no? Que cuando se hizo la famosa PESC, la sí, cooperación reforzada en materia de defensa, Dinamarca fue excepción. sí, Dinamarca, yo no me quiero sumar a esto, o sea, lo mío es la OTAN, ¿no? Lo sí, mío sí. Lo mío es es Estados Unidos, es lo que dijo Dinamarca. Unidos y resulta que a Dinamarca a quien le está haciendo Sí. esto es que no tiene el valor que, En que general, si me permite, sí, cualquier día, vamos a hacerlo un poco en plan broma, cualquier día les plantan el Maine allí, el acorazado Maine, sí, y es que, vamos, parece totalmente 1898. pero además es que las cosas se podrían hacer de otra manera. O sea, bueno, si a Dinamarca le plantea Estados Unidos, ¿no? Con la que está cayendo, que lo que quiere es tener allí, pues no sé, una fase más y tal, Sí, más de las que tienen, va que a ya decir tienen que no alguna. Dinamarca, va a decir que no Dinamarca. Entonces, ¿por qué lo está haciendo así? Porque quiere demostrar que, Sí, que sí, que él lo porque yo vale. lo valgo. Y ya está, sí, 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 ese Por lo se mismo, puede, por lo mismo que ha hecho lo del Golfo de América. sí, lo mismo. El Golfo de América, pues, ya está. ¿Por qué? Porque yo lo valgo, ya está. O Mm. sea, simplemente para que sepáis que yo estoy aquí a partir de ahora y la cuestión del balneario aquel que quería hacer ahí en casa o lo que sea, Sí, ¿no? sí, un balneario, sí, sí. Pues nada, esto es lo que hay. Sí, Esto es parte, digamos, de todo ese gran teatro que van montando con esto. Claro, al final lo que pasa es que entre estos, los aranceles y demás, pues claro, se van enfrentando pues, con todos los países del sí. mundo. Yo no sé a dónde les lleva. Les Una, lleva. una pregunta, mi general. Nos quedan nada, 3 minutos. Ya en otra, hoy hemos visto el programa, nos hemos centrado en Trump, su política y Sí, lo que él busca. Seguiremos en el próximo programa, hablaremos ya de las conferencias de paz en Riad, la parte rusa, la parte ucraniana y la parte del libro blanco de la defensa europea. Pero voy a hacer una pregunta para terminar. Eh, hemos visto, ya usted ha explicado perfectamente todo el plan o las ideas que tiene en la cabeza Trump y su administración, pero bueno, yo creo que surgen de él o de sus consejeros. Pero claro, todo eso depende, hay un montón de variables que no controla él, porque claro, para que toda esa idea que él tiene salga adelante, todos los demás tienen que subordinarse a él. ¿Usted cómo ve, cómo ve es que es complicado que pueda salir, que le pueda salir bien este plan, porque es que él cuenta con que todos los demás van a rendirle pleitesía y aceptar todas sus propuestas. Y quizá no todo el mundo va a entrar por ese aro. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve al resto del mundo respecto a los planes de Trump? no, yo lo que veo es que el resto del mundo, como decimos que hay polos, ¿no? Sí, Y cada uno se va haciendo pues, primero su propio entorno, donde se va haciendo fuerte, pues piensa que sus intereses van a ir adelante. Eh, ahora ya saben a quién tienen delante. O sea, mm, por ejemplo, en Asia, pues, está el Quark. sí, Yo personalmente pensaba que ahora tal, bueno, potenciará el Quark. sí, A la India, mm, India, Japón y demás y tal, ¿no? Pero claro, si empieza a poner en duda a Ucrania que es un aliado, Dinamarca, bueno, no, es un aliado, sí, bueno, de alguna manera sí, sí, proxy, es alguien que ha jugado su carta, la carta de Estados Unidos, ¿no? A Dinamarca, que es un aliado, ¿no? Y a Taiwán, pues también le dice que ya veremos sí, de lo tuyo, claro, Japón se queda, claro. se queda Y la India, lo mismo. muy, muy preocupado. Y la India, pues también. O sea, bueno, todo esto,
juega en contra de lo que sería potenciar una alianza en el Pacífico frente a China, ¿no? Bueno, eso, y esto le va a salir bien, yo no lo sé, le va a salir bien la cuestión de los aranceles, por la claro, cuestión de los aranceles, lo que pretende, ni más ni menos, es que nosotros seamos los que paguemos de alguna mm, forma la grandeza de Estados Unidos. claro, Es decir, para que Estados Unidos esto reconstruya su capacidad industrial, lo que hace es imponer los aranceles, con lo cual perturba nuestro comercio, nuestras exportaciones, nos empobrecemos nosotros para que se engrandezca Estados Unidos. mm, ¿Y esto le va a salir bien? Pues no lo sabemos, porque claro, a su vez, pues claro, el mercado americano, el mercado interior se va a resentir porque no hay todavía una producción industrial suficiente que pueda concurrir para que los americanos puedan seguir comprando bienes de equipo al mismo precio, ¿no? Este es el efecto lavadora que decía, ¿no? sí, sí, Pasó sí, en el anterior mandato. O sea, estas cosas no sabemos muy bien esto, qué efecto puedan llegar a tener. El dólar ha caído, o sea, el dólar ha caído en el mercado. No les conviene que caiga, pero sin embargo no les conviene que caiga demasiado sí, porque pierde su carácter, ¿no? Presidente claro, de arma que tienen ahí, aunque pudiera beneficiarle de otra manera, precisamente por los intercambios comerciales. Bueno, esto ya veremos, una partida muy interesante que se está jugando y veremos a dónde nos lleva. Sí es cierto una cosa, de todos esos polos que van sí, saliendo, y que no sé si son seis, me mm, parece lo que delineaba la agenda de la Conferencia de Seguridad de Múnich, ¿no? Europa es uno de ellos, mm, es uno de ellos según Múnich, pero desde luego es el más débil. sí. De los Porque grandes polos somos el más débil. el más débil una debilidad congénita, inevitable, que es que no hay soberanía. Sí, No hay, o sea, Europa, o sea, Europa que a veces, a mí no me gusta identificar la palabra Europa con Unión Europea, ¿no? Que mm, se tiende a hacerlo, ¿no? Pero bueno, digamos que el signo de unidad que tiene Europa, sí es cierto que es la Unión Europea. La Unión Europea no es un ente soberano. Por eso cuando se habla de una política de defensa, que es algo que es necesario que exista, ¿no? Sin embargo, pues si examinamos el tratado, el artículo 41 y sí, sus siguientes, ¿no? Pues estamos viendo que es un desiderato, ¿no? O sea, sí, pero luego a la hora de llevarlo a la realidad, y eso es el libro blanco, ¿no? El sí, libro que lo blanco hablaremos que lo hablaremos en el próximo programa, ya en el próximo hablaremos programa, más ¿no? de Europa, Trump, sobre todo hablaremos más de Putin, la posición de Putin y la posición de La negociación Ucrania. de Ucrania, Y la la negociación negociación de de Ucrania Ucrania que es muy importante, es ¿no? muy importante, sí, sí. Hizo en Arabia bueno, que se empezó en Arabia y que parece que no está, que va a fracasar. O Sí, sea, de momento no parece que, de a día de momento hoy, no parece que haya tenido ningún no parece resultado que tenga efectos las propuestas de Trump. y ya veremos Y, las consecuencias. y veremos cómo van. Y la semana que viene, amigos, seguiremos con ello. Mi general, muchas gracias, como siempre. Gracias a todos por la compañía en esta tarde. Y, y muchas gracias, amigos, por seguirnos. Recordar, me gusta, los likes, suscribiros al canal. Aquí estaremos el próximo martes a las 4 de la tarde y nos tenéis pues en las plataformas YouTube, iVoox, Spotify, aquí en Multicanal Radio, El Cuartelero. Amigos, muchas gracias, un saludo y salud para todos.